vamos a tratar un tema muy sensible, que es el tráfico ilegal de menores y las adopciones ilegales. Porque tengo 2 partidas de nacimiento, por mí pagaron una cantidad X de millones de pesetas. Buscando el router en su cuarto, pues encontré mi partida de nacimiento biológica. Vi que mis apellidos en ese papel eran otros, mi nombre también, y bueno, pues me puse a indagar. A mi madre biológica se le ofreció un dinero a cambio de pues darme a mí. O sea, por entregar a su propio hijo de manera ilegal, además, se le condenó de una manera ínfima. Sobre los 13 años, 13, 14 años, empezaron a sucederse pues los problemas. Yo con 15 años empecé pues una relación con un chico y cuando llegamos a casa ya me llamó todo lo que podía llamarme. ¿Qué te dijo, si quieres? Maricón, desviado, enculado. Me hizo desnudarme, ¿Qué? cogió la ropa, la tiró a la basura porque le daba asco. ¿Cómo es posible que después las instituciones haya dado la razón a tu madre biológica y que la adopción al final sea legal? Uno de mis amigos vio la noticia, oye, esta no es tu madre. Mujer vende su casa y después la ocupa. Sí. Y lo más importante es que trata de refugiarse y acogerse al concepto de haber acogido un niño para poder mantener esa casa que está ocupando. Me contaron que ellos sabían que ella estaba viviendo con 2 niños marroquíes que había acogido con el plan este de acogimiento de Marruecos. Te traca. Lo reconozco. Tengo mucho miedo a esta entrevista. Es una sensación muy parecida a la que sentí con Itaiza Suárez, la madre de Jeremy Vargas, cuando la entrevistamos por primera vez. Porque hoy vamos a tratar un tema muy sensible, que es el tráfico ilegal de menores y las adopciones ilegales a menores de edad. Y sin más dilación, quiero que te presentes tú, que eres la víctima, eres una víctima real de adopciones ilegales y de tráfico ilegal de menores. Pues hola, yo me llamo Miguel Ángel Betancor, aunque en realidad mi DNI no aparece así. Soy de Tenerife, tengo 30 años y bueno, pues ese soy yo. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Vamos a ver cómo fue esa situación en la que te quitaron, por así decirlo, de tu madre biológica y te cogió tu madre, tu segunda madre. ¿Cómo fue? Pues bueno, mi madre biológica, que es de Gran Canaria, ella tenía 13 años cuando se quedó embarazada y al enterarse sus padres la echaron a la calle. Entonces, de alguna manera, eso llegó a oídos de la que más tarde se convertiría en mi madre adoptiva, que la acogió en Tenerife. Ella fue a buscarla a Gran Canaria, la acogió en Tenerife y la mantuvo hasta que fue a dar a luz. Cuando fue a dar a luz, le dijo, vete a este hospital. Y bueno, simplemente cuando estés de parto vas allí. Y entonces, bueno, pues allí se generaron una serie de documentos que más tarde serían para inscribirme en el registro civil. Y bueno, fue todo hecho un poco de manera no muy legal, por así decirlo. Bueno, totalmente ilegal, porque realmente supongo que habrá alguna confabulación con incluso personas que trabajan en ese hospital, enfermeros, enfermeras, ¿verdad? Sí, básicamente, según tengo yo entendido, a mi madre biológica se le ofreció un dinero a cambio de pues darme a mí, a mi madre adoptiva. Y en principio ahí quedaría todo. Lo que es verdad que después mi madre biológica, unos años más tarde, denunció. Y allí ya, bueno, pues salió toda la luz. A mi madre adoptiva se le condenó por falsificación de documentación pública y por suposición de parto, pero se le condenó con solo 1 año de cárcel y 200.000 pesetas de multa, que vienen a ser creo que menos de 2.000 euros. O sea, por entregar a su propio hijo de manera ilegal, además, se le condenó de una manera ínfima. De hecho, incluso no fue ni a la cárcel porque no tenía antecedentes, entonces quedó todo en nada. Solo una multa de menos de 2.000 euros, creo que al cambio. Y yo me pregunto qué le ocurrió a los enfermeros y enfermeras que estuvieron en el Ajo, porque además fue en un hospital público, ¿verdad? Fue en uno privado. En uno privado. ¿Qué les ocurrió? Desconozco realmente qué les ocurrió. Sí es verdad que cuando salió todo esto a la luz, y hablamos del, si no me equivoco, del año 98, es decir, 4 años después de haber nacido yo,
salieron los nombres de estas personas, pero no salían como registradas en ningún tipo de colegio de enfermeros, ni colegios médicos, ni nada. No tenían ningún tipo de registro. Cabe aclarar que naces en el año 94 Sí, y la multa que se emite es para tu madre adoptiva. sí, Realmente tu madre biológica, al desprenderse y al quedarte tú al cargo de tu madre adoptiva, se desentiende completamente de lo que viene a ser su hijo. Por así decirlo, pasas a tener una segunda acta de nacimiento también. Porque como aclaramos ahora, tienes un acta de un primer nacimiento y después de ese delito que se le atribuye a tu madre adoptiva, se crea una segunda acta de nacimiento en la que se acredita unos datos completamente diferentes a tu identidad original y nativa. efectivamente. Cuando yo nací, bueno, se creó un acta, una partida de nacimiento, vamos a llamarla biológica, ¿no? Con un nombre y después, a pesar de que existía esa partida de nacimiento, a mí se me registró con el nombre que me dio mi madre adoptiva, que es otro distinto, con unos apellidos distintos también. Los apellidos son los que uso actualmente y que estoy intentando cambiarme. Pero sí, digamos que tengo dos partidas de nacimiento, una biológica y la otra que se usó para registrarme que por mi madre adoptiva antes de que su adopción, bueno, la adopción fuera legal. Y entonces sí tengo dos partidas, una está archivada, pero sigue existiendo. Y después de tener esa nueva partida, adoptaste un montón de identidades que al final no se te atribuían. Como por ejemplo una nacionalidad diferente y todo este tipo de... Sí, efectivamente. Yo, digamos como que tuve una infancia un poco extraña, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pues no me podía relacionar mucho con mis amigos, apenas podía quedar con ellos. Y además también mi madre no paraba de decirme que es porque somos distintos, somos mejores que la gente de aquí. Aquí son todos unos paletos, nosotros tenemos tierras, tenemos dinero en el extranjero. Y pues no sé, se me metía en la cabeza una idea de que yo pues no era de aquí. Claro, porque en este caso ya te decía, si mal no recuerdo, que eres belga, Sí, incluso habiendo nacido aquí. sí. Y quería, por lo que me contaste, cambiar tu físico. No sé si me puedes contar. Sí, me teñía el pelo. A mí me teñía el pelo de rubio. A mí me decía que era repelente de mosquitos y yo, bueno, no me lo creía hasta que un día dije que no me lo quería poner más en el pelo porque me picaba, me hacía daño. Y de repente dejé de ser rubio. Cuando dije que no quería ponérmelo más, pues dejé de ser rubio. Qué casualidad. Sí, sí. O sea, ella quería que no fueses español, sino que fueses belga, te cambiaba tu aspecto físico, tu pelo. En realidad es de auténtica demencia. Es que no me explico cómo te pudo hacer eso, ¿no? Eso no es querer a un hijo, eso no es querer la identidad de su propio hijo. Ella omitía completamente lo que viene a ser tu identidad previa e incluso cómo fue ese momento en el que tú te enteraste de que realmente esa no era tu madre y cómo fue el cambio en esa relación, porque entiendo que de un principio la relación era complicada. Sí, digamos como que mi infancia fue un poco solitaria porque realmente no podía ver mucho a mis amigos y demás, pero bueno, en principio no hubo muchos problemas. Sí es verdad que me cambió muchísimo de colegio, creo que he estado, si no son 7, son 8 colegios, pero bueno, un montón de colegios. Y ya sobre los 13 años, 13, 14 años, empezaron a sucederse pues los problemas, ¿no? Como los llamo yo. Y bueno, pues por ejemplo, tenía un amigo con el que empezó a meterse pues porque era marroquí y porque era negro, ¿En entonces... serio? O sea, tenía como ese racismo integrado también. Sí, sí, de hecho, nosotros, bueno, era uno de mis mejores amigos en el colegio y cuando estábamos en clase, pues hablábamos, nos reíamos y claro, nos despistábamos, lo normal de cualquier niño, ¿no? Que está en el colegio. Y los profesores nos echaban la bronca, pero bueno, llegaron a decírselo a ella y ella pues pidió saber quién era ese niño. Y cuando lo descubrió, pues bueno, lo siguió a casa, empezó a insultarlo a él, a su madre, a su abuela, y que sí, negro asqueroso, moro de mierda. Y bueno, de ahí me pasó a otro colegio. La verdad es que los motivos por los que me pasaba de colegio de uno a otro no me cambiaba. No me llega no llego a tenerlo claro todavía porque estuve en muchísimos colegios, pero bueno,
básicamente ahí empezaron a sucederse los problemas y en una de estas veces pues me quitó el internet, me quitó el móvil y yo buscando el router en su cuarto pues encontré mi partida de nacimiento biológica. Yo en aquel momento tendría unos 15 más o menos y bueno pues vi que mis apellidos en ese papel eran otros, mi nombre también. Y bueno, pues me puse a indagar y me puse a buscar, busqué, bueno, en Facebook, en páginas amarillas, páginas blancas, en Twenty en aquel momento, en Google, todas las personas que coincidieran con ese apellido. Y justo contacté con el hermano de mi madre biológica, que eso, bueno, explicaré un poco más adelante. Pero sí, así fue como me di cuenta, porque a mí nadie nunca me dijo que era adoptado, nadie me explicó nada de mis orígenes. ¿Y cómo fue la conversación que tuviste? Porque supongo que le habrás dicho, ¿qué es esto? No, yo en aquel momento ella pues me estaba tratando bastante mal en aquel momento, ¿no? Entonces yo no sentía como que podía revelarle que había descubierto eso. Supongo que me lo estaría escondiendo por algo. Pero sentía como que si yo hablaba de que había descubierto eso, pues a lo mejor me echaría la bronca o me castigaría, lo que fuera. Lo mantuve en secreto y pues en secreto yo busqué por mi cuenta. Pero antes de contar, porque supongo que tuviste la conversación más adelante, de por qué te ocultó o no. Nunca se lo llegaste a No, transmitir. no, nunca lo llegué, se lo llegué a comunicar. Es verdad que eh, hubo algunos momentos en los que ella como que me quiso dar algunas pistas, contándome sobre historias de personas que conocía que habían sido vientres de alquiler, que es un poco la versión que mucho más tarde después ella me dio, pero jamás me contó nada al respecto y yo tampoco sentía como que podía confiar en ella como para contárselo. Sobre todo porque ya vamos a entrar en cuestión de tu madre adoptiva, ¿no? Es una persona que me comentabas que era bastante violenta contigo. Sí. No sé si me lo puedes describir. Sí, bueno, de hecho, después de lo que pasó con este amigo mío de clase, yo soy gay. ¿Y qué pasa? Que en segundo de la ESO, tercero de la ESO, yo con 14, 15 años, empecé pues una relación con un chico. Y claro, yo en casa vivía, digamos, como casi que encerrado, porque a mí no me dejaba nunca salir. Entonces, yo le dije que iba a ir al parque con un amigo y me permitió salir, pero le extrañó porque dijo, ¿qué amigo? ¿A qué parque? Le extrañó, pero me permitió salir, cosa que me sorprendió. Sin embargo, nada más salir, llamó a una persona para que con ella fuese a buscarme por todos los parques de la ciudad. Y cuando me vio, pues bueno, yo estaba recostado en el hombro de aquel chico, estábamos hablando simplemente, pero como que le fue suficiente para mandarme para casa. Y cuando llegamos a casa ya me llamó todo lo que podía llamarme. ¿Qué te dijo, si quieres? Puedes... Maricón, desviado, enculado y demás. Me hizo desnudarme, ¿Qué? cogió la ropa, la tiró a la basura porque le daba asco y me preparó una maleta y me echó a la calle. Y después la persona que era su pareja en aquella época me llamó como para la noche más o menos para decirme que podía haber hablado, que podía volver a casa porque ya había hablado con ella. Pero claro, tú estabas pasando hasta frío por la noche, lo estabas pasando mal, ¿Cómo te sentiste en este momento solamente por el hecho de amar a una persona que en fin, es que no tiene sentido tener homofobia? La homofobia es... Cualquier tipo de fobia es terrible. Es decir, de aquí lo censuramos, de hecho decimos que no a la homofobia Pero ¿cómo te sentiste en ese momento? Bueno, a ver, yo habiendo visto ya cómo era, sobre todo con respecto a muchos temas de política, de mi amigo, por ejemplo, el que le acosó por ser marroquí, y habiendo visto, pues tampoco me sorprendía porque yo como que me lo esperaba. De hecho, incluso sentía como que no podía contarle que a mí me estaban gustando los chicos, pero... más bien lo que empezó, digamos, como a mermarme, como a realmente como dañarme, fue cuando a raíz de ese día
Yo pensaba que a lo mejor, bueno, pues no sé, ya me echó la bronca, me echó durante todo el día de casa, después por la noche volví, pero ya está. Sin embargo, no fue así, fue constantemente insultándome todos los días, me registraba la mochila, me registraba la libreta, no sé en busca de qué, pero bueno, lo hacía. Yo sentí como que perdí completamente mi privacidad. Y de hecho yo me acuerdo que en aquel entonces iba caminando al colegio, pero ya es que ni me dejaba ir caminando. Me llevaban coche, me recogían coche y después de llegar del colegio no salía de casa hasta el día siguiente. Y bueno, pues no sé, era bastante difícil de vivir no teniendo ningún tipo de privacidad y ningún tipo de, pues de tiempo para mí mismo, porque ella estaba siempre ahí, no me permitía ser. Decimos que tenías 15 años y vivías una vida completamente oprimida. Y en ese momento, ¿qué solución podía tener eso? ¿Pudiste encontrar ayuda de los servicios sociales o algo? Veamos, primero el colegio pues habló conmigo y básicamente el colegio primero me dijo como que le pusiera un poco de control a mi madre, que es en plan, yo tengo que controlar a mi madre cuando soy un niño. Pero después fui yo el que fui a hablar con el colegio y les pedí ayuda. Le dije, mira, está sucediendo esto. De hecho, incluso este chico con el que me vio empezó a acosarlo a él también, que es precisamente por lo que el colegio decidió hablar conmigo, ¿no? Ella se quedó con su cara y después cuando lo veía salir del colegio lo seguía con el coche, le insultaba, hasta el punto de que como en aquel momento las facturas llegaban a casa con todos los números de teléfono que habías llamado, pues ella se fijó en que yo había hecho varias llamadas a su número y entonces empezó a enviarle mensajes y llamadas amenazantes a él, al niño. Y bueno, pues en aquel momento lo que decía, hablé con el colegio y el colegio dio partes a menores. Cuando menores pues nos citó, nosotros tuvimos un par de sesiones de reconciliación familiar, pero no sirvieron de mucho. Realmente lo que era que nos mandaban unas tareas y nos mandaban unas pautas y nosotros teníamos que seguirlas. Las seguía yo, ella no. Entonces, pues dejamos de ir porque realmente no estaban sirviendo de nada. Después también ella buscó apoyo de un amigo que era amigo de la familia de siempre. De hecho, incluso lo nombró como mi tutor legal, mi padrino. Y él siempre estuvo ahí porque, bueno, ella es divorciada y pues solo estábamos ella y yo en la familia. Y pues siempre nos ayudaba, si se tenía que quedar conmigo o si, por ejemplo, ella necesitaba dinero para algo, pues él se lo prestaba y ella se lo devolvía. Pero cuando ella le contó que me había visto en el parque con un maricón y que qué podía hacer ahora, palabras de ella, ¿no? Digo, ¿qué hago ahora? Estaba con un maricón en un parque. Él le dijo, bueno, pues a lo mejor tu hijo es gay y no pasa nada. Tienes que aceptarlo. Sí, ¿qué más da que ames a una persona? Eso no es malo. Pues desde ese momento él se convirtió en un enemigo. Y ella pues empezó a acosarlo de la misma manera, le seguía a la casa, le rayaba el coche, después también acosaba a su mujer, diciendo cosas horribles del marido, porque bueno, ella iba al trabajo de ella y a los compañeros de esta señora le decía que el marido de esta señora pues había abusado de mí. Empezó a inventarse que había abusado de mí sexualmente y bueno, ¿Cómo? sí. Empezó a decir que bueno, claro, como a él le parecía bien que hubiese personas gays, pues él lo era y por tanto había abusado de mí. Hasta el punto de que lo denunció y yo tuve que ir a desmentir eso. Y la cuestión es que cualquier persona que intentara acercarse a mí, ayudarme, o que simplemente pensara distinto de ella, se convertía automáticamente en un enemigo. Entonces, pues estaba cada vez más aislado. También, por ejemplo, había otra persona que me ayudó bastante. Era, digamos, como una amiga de mi madre adoptiva. Mi madre adoptiva, que no lo comenté antes, ella trabajaba dando clases a niños, que suena un poco ilógico, ¿no? Sí, Viendo sí. del tipo de persona que es, pero
Una de estas madres que llevaba a sus niñas a clases de mi madre, eh, decidió, bueno, pues se hizo amiga de ella y mi madre adoptiva le pidió que por favor me llevase con ella y su hija de 9 años y yo con 15, o sea, no tenía mucho que ver, pero le pidió que por favor me llevara a la playa, que me llevara al cine y que me sacara de la casa, porque claro, yo estaba encerrado. Entonces, esto le pareció muy raro a ella y empezó como un poco a hacerme preguntas, a investigar y al final pues le conté un poco lo que estaba sucediendo y decidió ayudarme un poco a sus espaldas. Cuando ella se enteró, pues bueno, le hizo lo mismo, le seguía en el coche, le rayó el coche, le iba al colegio de la hija y empezaba a hablarle a los padres de que era una mala persona y demás. Entonces, Wow. Es horror. Mira, Ángel, no hace falta que contestes esta pregunta si te sientes mal, mi niño, pero quiero preguntarte si ella te agredía físicamente en esos momentos en los que tú estabas en tu adolescencia. sí, sí, lo hacía. Me insultaba y me pegaba. Ella siempre lo hacía porque yo me portaba mal, pero claro, portarme mal era sacar malas notas, responderle. Ella me insultaba y yo le respondía, pero ¿Qué te decía? bueno, lo mismo de maricón, desviado, no sé. Yo estaba pasando por la adolescencia y se reía de mí por si me estaban saliendo pelos, peludos, apestosos. Yo, pues, no sé, a lo mejor le respondía con vieja o lo que fuera, pero eso ya era motivo para pegarme. Claro, A un niño, a un ¿sabes? A niño. un niño. Porque claro, lo que no pienso es que, o lo que no tiene sentido es que, claro, me insulte de esa manera y yo no le pueda responder. Pero claro, respondía y lo que seguía era pegarme. ¿Alguna vez te ha dejado marcas y alguien te la ha visto? No, la verdad es que, a ver, lo único así que sí, que me dejó un poco de marca o así fue cuando un día me dio una bofetada en la cara y me sangró la nariz durante semanas, pero no me dejó marca. Ella sabía cómo hacer las cosas. Creo que esa madre, que para mí no es una madre, esa persona, ese demonio, eh, por así decirlo, era demasiado inteligente. Es decir, sabía dónde dar, cómo hacer sufrir a su propio, entre comillas, hijo. Pero descríbeme cómo era de carácter esa persona. Pues es una persona que se lleva al huerto a quien quiera, es decir, tiene un poder de convicción enorme, mm, puede convencerte de lo que quiera, además sabe llorar al momento, o sea, simplemente pues se inventa cualquier excusa y empieza a llorar. Ella es conocidísima en los juzgados, tanto por denuncias que le han puesto como denuncias que ella ha puesto, pero la conocen en todos los juzgados. De hecho, incluso yo, con esto del cambio de apellidos, yo he ido a los juzgados y me dicen, ah, tú eres el hijo de ella. Yo sí, soy el hijo de ella. Y me conocen nada más entrar por la puerta pues por la fama que tiene ella. Madre mía. Volviendo al tema de la adopción, o en otras palabras, un secuestro prácticamente, eh, decías que prácticamente te compraban por 2.000 pesetas. ¿Sabes? 200.000. Posteriormente a eso, después de que tu madre biológica quedara desamparada por la historia trágica que tenía detrás de su familia, la gente que estaba alrededor de la familia de tu madre adoptiva no era consciente de que tú no eras belga, tú realmente tenías un origen que no era el que ella decía y nadie se centró en decirte pues esta información que realmente no era verdad. Claro, como realmente solo éramos mi madre y yo, mi abuela también estaba, digamos, como en la película, ¿no? Pero realmente éramos solo ella y yo, porque mi abuela, bueno, pues la íbamos a visitar de vez en cuando. Mi abuela era un poco también muy del estilo. Lo que, como no teníamos trato con ella, pues no sé, tampoco puedo hablar mucho de ella. Pero es que no nos relacionábamos con más personas, entonces, pues no había nadie que me dijera, no, es que tú eres de aquí. No había nadie. De hecho, incluso era tanto su afán de querer
no sé, aparentar como si fuéramos extranjeros, ¿no? Como ser de fuera, que por ejemplo a mí me corregía diciendo que, por ejemplo, no podía decir guagua, tenía que decir autobús. Ah, mira. Sí, bueno, o que no podía decir papas, tenía que decir patatas. Entonces, claro, en el colegio muchos me preguntaban, ¿de dónde eres? Tú no eres de aquí, ¿verdad? Y porque claro, yo hablaba así de pequeño, yo no decía, no decía guagua, decía autobús. Y la gente dice, ¿pero dónde eres? Y no sé. Y después de encontrarte con los papeles y ver un acta diferente a la que realmente esperabas, tratar de ponerte en contacto con tu familia biológica, ¿qué información obtuviste? ¿En qué quedó eso? Pues veamos, yo vi con el hermano de ella, de mi madre biológica, y pues me puso en contacto con ella y la conocí. Es verdad que yo tenía unas expectativas muy altas porque yo en aquel momento estaba buscando quién me salvase de aquella situación, ¿no? Eh, y bueno, pues esperaba que fuera una madre modelo, una madre espectacular que me pudiera decir, venga, vente conmigo y vas a estar bien. Pero realmente no fue así, porque claro, ella fue ella se crió en la calle porque los padres la echaron y pues bueno, no vivía el mejor estilo de vida, pero bueno, no sé. Yo tuve varios acercamientos con ella, nos quedamos varias veces y bueno, pues no fueron los mejores. Y después ella puso muchísimo hincapié en que lo que quería era cambiarme los apellidos. Claro, porque lo que tú nos comentabas es que cuando en medio de ese infierno tú te querías ir, ¿no? De la vivienda de tu madre adoptiva, ¿vale? Sí. Entonces acudiste a Las Palmas, ¿vale? A Gran Canaria para vivir con tu madre biológica. No, mi madre biológica desde que yo nací se quedó en Tenerife. Ah, se quedó en Tenerife. Sí. O sea, fuiste a la casa de tu madre biológica. Sí, bueno, eso fue Más adelante. posteriormente, sí. Vale, Pero, ya iremos a ese momento. básicamente sí, tuve varios acercamientos, lo que pasa es que después ella empezó a centrarse en mis apellidos y no en conocerme a mí, sino en que yo me quitara los apellidos que tenía, porque eran los apellidos adoptivos y no eran los suyos. Y yo en aquel momento tendría 15, 16 años, yo estaba por sacar el curso, por aprobar, por no suspender los exámenes, que me estaba yendo un poco bastante mal, y estaba pues por sacar los exámenes y el curso adelante, y ella insistía en quitarme los apellidos. Sí es verdad que posteriormente, cuando cumplí los 18, intenté vivir con ella, pero eso de los apellidos se convirtió en un obstáculo para la convivencia y al final terminó pues echándome de casa. Pero eso, bueno, obviamente pasó a posteriori, pero bueno. ¿Y no llegó a explicarte cómo fue ese proceso de ella ir a dar a luz a un centro concertado y salir sin su hijo? No llegó a explicarte nunca eso. Claro, yo es que tengo varias versiones, ¿no? La de ella es que, bueno, ella era una niña, me dio a luz en un hospital, el hospital al que ella le mandaron a ir a dar a luz. Y cuando dio a luz, por la mirilla de la puerta, no, por la ventana de la puerta, me vio a mi madre adoptiva salir conmigo en brazos y entonces, pues... ella corrió tras de mí, pero se desmayó y después cuando se despertó, pues yo no estaba. Entonces, bueno, es su versión. ¿Y la versión oficial? ¿La que te comentaron gente ajena a todo el caso? Pues esa versión es la de que por mí pagaron una cantidad X de millones de pesetas, no sé si llegaba a 30.000 euros. Pero bueno, es la versión que más me creo, ¿no? Porque es como dices tú, la que versión ajena no eran partes implicadas directamente, ¿no? Entonces, pues eso se pagó por mí, creo que son 6 millones de pesetas al cambio y pues ya, se le dio ese dinero a la niña y no tienes nada más que ver con nosotros, tú por tu lado, nosotros por el nuestro y ya. Y al parecer, pues cuando
esto salió a la luz 4 años después de haber nacido yo, pues parece ser que a lo mejor ella volvió a por más dinero o directamente se cansó y denunció, no lo sé, pero fue 4 años después de haber dado a luz que se denunció todo esto. Y mi pregunta acerca de este tráfico ilegal de niños es que ¿cómo es posible que después las instituciones haya dado la razón a tu madre biológica y que la adopción al final sea legal? Es lo que se me explota la cabeza. Sí, no sé si fue en 2004, más o menos, pero fue cuando se le dio la adopción a mi madre adoptiva. Y es al margen de todo lo sucedido. Lo que pasa es que, claro, mi madre biológica era una menor, entonces supongo que primero le quitaron la patria potestad por, pues supongo que asumir que no se podía hacer cargo de mí porque era una menor. Y como yo ya estaba viviendo con mi madre adoptiva, pues decidieron darle la adopción plena a ella, a mi madre adoptiva. Y a eso iba, porque realmente tras todo eso hizo de tu vida un infierno. ¿Y cuál es el punto más álgido de decir ya no puedo seguir viviendo con esta persona, ¿no? ¿Qué pasó? Pues ella me amenazaba con que si yo me seguía portando mal, me iba a llevar a Fiscalía de Menores y me iban a meter en un centro de menores donde iba a estar prisionero y me iban a tratar mal, me iban a pegar. Entonces, en una de estas veces, cuando me estaba portando mal, para meterme miedo, me llevó a Fiscalía y bueno, pues hablé con la fiscal y me dijo, ¿todo bien? Sí, todo bien. Y bueno, pues nos volvimos para casa. Sí, es verdad que yo le comenté a la fiscal de que estaba encerrado en casa y que no salía. Ella le comentó a mi madre adoptiva que tenía que dejarme salir al menos 1 hora o un poquito más. Y entonces pues empezó a dejarme salir, pero no duró mucho porque después me volvió a encerrar. Y claro, yo, según ella, me seguía portando mal, entonces me volvió a llevar a la fiscalía pensando que me metería miedo, me quedaría asustado, ¿no? Pero en ese momento, la segunda vez que fuimos a fiscalía, la fiscal me preguntó, vale, esto es insostenible, ¿qué quieres hacer? Y me dio varias opciones, me dijo, puedes volver con tu madre, puedes quedarte en un centro o puedes ir a un centro internado en Gran Canaria, porque así lo quería mi madre adoptiva, no sé. La cuestión es que yo dije, no, me voy a un centro donde ustedes me puedan proteger de ella. Y así mismo, entré y no salí. A los 16 años, pues decidí por voluntad propia ir al centro de menores y allí estuve hasta los 18. Y me contaste algo muy fuerte, que es que poco antes, ¿no? Porque tú me dijiste que no cumpliste la mayoría de edad, ¿no? En el centro pasó algo terrible, ¿no? Cuéntame más porque no me... Lo del tema de que te tuvieron que echar del centro. Ah, sí, vale, efectivamente. Bueno, cuando vas al centro de menores, primero vas a un centro que se llama el CAI, que es un centro de acogida inmediata. Y ahí ven si tú debes volver a casa con tus padres o si debes ir a un centro de protección o si debes ir a un centro de reforma. En mi caso decidieron enviarme a un centro de protección y allí fue donde pasé el mayor tiempo, la mayoría del tiempo. Sin embargo, en ese centro me habían prometido que me mantendrían incluso después de los 18 si continuaba estudiando. Y mi idea era continuar estudiando. Sin embargo, mi madre adoptiva, como no podía verme porque yo había decidido que no quería verla más y quería que me protegieran de ella, como no podía verme, pues empezó a amenazar al centro con que iría a la prensa, con que iba a decir que yo estaba en malas condiciones, que no me dejaban salir. Y entonces ellos se cansaron y un mes antes de mi 18 cumpleaños, pues me dijeron que si no aceptaba tener visitas semanales con ella, yo me tendría que ir a la calle. Entonces yo dije que no quería tener visitas semanales con ella y efectivamente a los 18 me pusieron en la calle. Es terrible, es terrible. Sí. ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Desamparado por el sistema? Y bueno, a ver, yo me sentí timado porque es que realmente
en el CAI a ti te dejan elegir con qué centro quieres ir, no, a qué centro quieres ir o con qué centro quieres quedarte. Y yo elegí ese centro porque es el único que me daba garantías de poder continuar estudiando después de los 18 y al final pues me sentí timado. Cuando sucedió todo esto, ¿cómo te sentías? ¿Tenías sentimientos encontrados con lo de tu madre? ¿La echabas de menos? ¿Tu madre adoptiva la echabas de menos? Yo, desde el momento en el que entré en el centro de menores, yo, digamos como que para mí ella murió, en el sentido de que eh, yo sabía que en el centro de menores iba a estar mejor y al principio tienes que tener durante un mes y medio, 2 meses, visitas obligatorias con tus padres para que ellos puedan evaluar si tú realmente debes estar en el centro o debes estar con tus padres. Y en todas las visitas que tuvimos, lo único que hacía era intentar como agasajarme para volver a casa. Quería, me decía, pues te he comprado un móvil nuevo, te he comprado una tele nueva, están esperándote en casa, tus amigos ansían verte en casa, queremos que vuelvas para que estés con tus perros, con tus amigos, y no paraba pues de intentar comprarme con cosas para que volviera. Y yo dije que, bueno, yo pensé que si realmente eso es lo que valgo, pues realmente no quiero una madre así. Y desde ese momento, pues dije, ya está, yo no tengo madre desde ese momento. Claro, Miguel. Y realmente es muy importante volver al tema en el que hoy te estamos llamando Miguel Ángel, pero hasta hace nada ese no era tu nombre, ya que te habían puesto un nombre tras adoptarte y habían cambiado completamente lo que eras. Sí. ¿Cómo ha sido el proceso de, después de ser consciente de que esa no era tu identidad, recuperar tu apellido, que estamos en proceso de conseguirlo, y poder cambiar tu nombre para poder sentir que puedes separar esa vida pasada a tu nueva vida? Pues yo el nombre conseguí cambiarlo en 2015 más o menos. Y el cambio de nombre fue bastante sencillo en ese sentido. Pero después es el cambio de apellido lo que me está costando bastante. Yo en 2016 solicité el cambio de apellido. Hay dos opciones por las que te puedes cambiar el apellido. Una sería probando que lo has utilizado en el pasado. Y entonces, pues, si pruebas que lo has utilizado, te dejan cambiártelo. Y la otra opción serían circunstancias excepcionales. Entonces yo en 2016 solicité el cambio de apellido por utilización previa y me lo denegaron porque aunque yo presenté mis partidas biológicas donde figuran los apellidos que yo quiero recuperar, ellos decretaron que no había utilizado mis apellidos porque no tenía ningún documento en el que saliera mi apellido, no tenía ningún tipo de tarjeta sanitaria, notas del colegio, no tenía nada. Entonces, a pesar de que la adopción no fue legal hasta más tarde. Y ambas partidas presentan la misma fecha, ¿no? ¿De nacimiento? Sí. Sí, actualmente sí. Sí es verdad que, y esto es algo que no les comenté previamente, pero durante un tiempo usé una fecha de nacimiento distinta. ¡Wow! Durante un tiempo tenía el cumpleaños el 30 de enero del 95. Y me acuerdo que estaba en quinto de primaria y de repente a mitad de curso me dice, bueno, pues ahora tu cumple no es este, tu cumple es este otro, 24 de noviembre del 94. Y yo dije, pues ok. Y ¿No preguntaste por qué? bueno, me dijo que es porque cuando mi padre me fue a inscribir en el registro civil se equivocó. O sea, ella te mantenía en secreto, es decir, no reconoció nunca que te adoptó de manera ilegal. Jamás. O que eras adoptado prácticamente, adoptado, porque sí, fuera sí. ilegal o que no fuera Sí. ilegal, en función de las cosas que pueden haber pasado, ya sea porque pagaron económicamente una cuantía que no es que sea algo normal para hacer una adopción, hay un proceso previo, bueno, ¿sabes? De cara antes al 96 cambió la ley, entonces... Sí, y de hecho incluso yo siempre tuve, digamos, como que la mosca detrás de la oreja, porque lo del cambio de fecha de nacimiento, lo de que, por ejemplo, yo nunca la había embarazado en ninguna foto.
Y no sé, habían cositas que me hacían sospechar. Entonces, digamos como que siempre tuve la sospecha, pero jamás nunca habló conmigo del tema. Y por eso y por muchas cosas más, ¿sentías odio hacia esa persona? Sinceramente. No puedo decir que odio. Simplemente, pues ahora mismo no siento nada por ella. No es una persona que quiera cerca de mí, porque a día de hoy sigue haciendo daño a otras personas. Por lo tanto, no es una persona que quiera en mi entorno, pero tampoco la echo de menos ni nada. Sí es verdad que durante mi infancia, pues, por ejemplo, me ayudó mucho el que me hablaran inglés en casa, por ejemplo, porque eso ha hecho que, pues, hoy día, pues, lo hable bastante bien. Y también, aunque me cambió mucho de colegio, sí es verdad que pasé por colegios muy buenos, aunque fuera por periodos breves de tiempo, pero digamos como que no siento como que le deba nada o que tenga que agradecerle mucho más de haberme mantenido con vida. ¿Y la quisiste algún día? ¿La amaste? De pequeño sí, pero llegado a un punto eso desapareció. Normal. Normal, te quería quitar tu identidad, tu orientación sexual, quién eres, tu nacionalidad, tus sentimientos, todo. Quería hacerte un individuo totalmente distinto, un individuo sin sentimientos, un soldado sin tener nada aquí. Es lo que me transmite. Bueno, y hablando de la nacionalidad, porque creo que no sé si lo mencionamos, pero sí, efectivamente, yo no tuve nacionalidad española hasta que solicité recuperarla porque me correspondía por nacimiento y por haber vivido tanto tiempo en España. Porque bueno, ella nunca se molestó en sacarme la nacionalidad española. Yo tenía nacionalidad belga. Yo iba con NIE a todos lados. Y después de los 18 solicité pedirla a la nacionalidad española, o sea, la solicité a la nacionalidad española y me la dieron. Claro, pero cabe resaltar que realmente obtuviste la nacionalidad por el hecho de llevar tanto tiempo aquí o cuál ha sido el hecho. Bueno, No porque reconocieran tu acta de nacimiento en España o... a ver, realmente, pues yo, bueno, miro aquí los papeles porque la tengo aquí, la partida de nacimiento, ¿no? Pero realmente yo lo que hice fue una recuperación de nacionalidad española. Entonces no sé en términos legales si eso es una obtención de nacionalidad o realmente es porque nunca la saqué, pero Ajá. siempre tuve el derecho de tenerla. Y en ambas partes de nacimiento figura la misma madre. No, digamos como que tengo dos partidas de nacimiento. Una sería la biológica, en la que salgo como Miguel Ángel Betancourt y sale mi madre biológica. Y en la otra salgo con el otro nombre y solo sale ella, mi madre adoptiva, como madre. Wow. Y también con los apellidos de ella. Claro, ella realmente quería llevarte a tu terreno y eliminaba incluso, como bien decías, vamos a esto ahora mismo porque es un caso muy grave que me contaste, porque habíamos hablado previamente, que le hizo la vida imposible también a esa amiga íntima, ¿no? Que ella fue la que te dijo, llévatelo al cine, llévatelo a la playa. ¿Qué sucedió exactamente? Porque es muy fuerte. Bueno, esta persona no paraba de recibir acosos por parte de ella, la perseguía con el coche, le tiraba piedras, le rayaba el coche, iba al colegio de la hija, hablaba con los padres de la hija y un día se encontró con que su coche lo habían quemado. Claro, no tengo pruebas, no tenemos pruebas de que fuera ella, pero tampoco tengo dudas. Sí es verdad que cerca había una gasolinera y se captó como 3 personas encapuchadas rociaron el coche con gasolina y le prendieron fuego. Wow, para mí, sinceramente, tu madre adoptiva era una capo del tráfico de menores. Ya iremos a esa parte. Y aparte de eso, tenía técnicas mafiosas. Es que fuera coña, era una mafiosa en toda regla. Sinceramente, ¿tú qué crees, Sergio?
Yo creo que es desgarrador escuchar tu historia. Es lo primero que me llegó, nada más saber cómo había sido. Y es preocupante que se pueda modificar tanto la historia de algo en función de a quién le interese. Y que se puedan obtener tantos vacíos para poder tener una especie de libertad extraña, ¿no? Exactamente. De poder hacer lo que uno quiera. Sí. Es que ella se burló de todo el sistema y aún a día de hoy está eludiendo la justicia. Ya iremos a eso. Pero básicamente, vale, tras tú salir del centro, ¿cómo fue tu vida exactamente? Pues yo al salir del centro, como bien dije, intenté vivir con mi madre biológica, no funcionó. Entonces yo pues sentía como que necesitaba un cambio de aires. Ajá. Y pues bueno, reuní dinero con ayuda de mis amigos y demás. Y me fui a Londres. Estuve allí 3 años, bueno, casi 3 años. Y bueno, pues allí intenté un poco como empezar de cero y buscarme la vida. Me fue un poco difícil al principio porque yo lo que no sabía es que tenía una depresión gigantesca, una depresión enorme. Y me di cuenta cuando allí ya empezando a trabajar no podía concentrarme. A mí me pedían cualquier cosa, me daba la vuelta y ya me había olvidado. Y yo pensaba que eso era normal, pero me dijeron que no era normal y que quizá a lo mejor debía consultar a un doctor, ¿no? Y efectivamente fui al médico y me diagnosticaron depresión. Estuve tomando antidepresivos durante 5 años. Eh, y bueno, con las pastillas pues obviamente mejoré mucho, porque al fin y al cabo, cuando tienes una depresión clínica, pues el nombre lo dice, ¿no? Necesitas fármacos para poder solucionarla, porque solo con terapia no sirve. Pero bueno, poco a poco pues fui alzando el vuelo, encontré un trabajo, después pude alquilarme una habitación y demás. Sí es verdad que como fui con lo justo, pues al principio también me quedé incluso en la calle. Y allí pues tuve que solicitar ayuda de una ONG que había y me encontraron un albergue y demás. Pero bueno, poquito a poco fui alzando el vuelo. Y a todas estas con esa persona, ¿no? Con tu madre adoptiva prácticamente acosándote. Sí, desde que yo entré al centro hasta hace muy poquito, hasta creo que 2019, 2018, no ha parado de enviarme mensajes. Bueno, no paró de enviarme mensajes continuamente, correos y mensajes en Facebook a través bueno, de su propia cuenta o incluso terceros. Simplemente diciéndome que me echa de menos, que me quiere, que vuelva a casa. Y pues terceras personas también diciéndome, pues vuelve con tu madre, habla con tu madre. Convencía a todo el mundo de que te hablase. Sí. De hecho, incluso pues todo esto que tengo aquí son de mensajes que no paraba de mandarme. Bueno, un libreto enorme. Eh, Presentado a denuncia como acoso. sí, lo llegué a denunciar como acoso y sí es verdad que después de la denuncia ya dejó de acosarme. Pero bueno, me he seguido enterando de cosas que ha hecho otras personas. Sí, que son fuertes y ahora llegaremos ahí, porque, claro, tú fuiste mejorando, dejaste las pastillas, ya dejaste la medicación, pero te enteraste un día de una noticia. Mujer vende su casa y después la ocupa. Sí. De hecho, incluso Cuéntame eso. De hecho, incluso fue uno de mis amigos de la infancia que vio la noticia y me dijo, oye, esta no es tu madre. Porque claro, mi amigo sabía dónde vivía yo y vio las fotos de la casa y dije, sí, esa es mi casa de Bajamar y ahí vivía yo con mi madre adoptiva. Y pues resulta que cuando ella compró esa casa, al parecer nunca pagó las cuotas de la hipoteca, entonces el banco decidió embargarle la casa. Pero no conseguían echarla porque había decidido acoger un niño marroquí. Entonces usó esa premisa para que no la echaran de la casa. Y pusieron la casa a la venta, ¿vale? Y sí, el banco puso la casa a la venta y los compradores
que aparecieron unos compradores, intentaron comprar la casa y primero le pagaron a ella un dinero para que le quedase las deudas y después el resto sería pues para la hipoteca de la casa. Pero cuando a ella le dieron el dinero, eh, ella básicamente quedó en pues darles la llave al día siguiente, pero les dijo, no, no te voy a dar la llave ahora, vamos a esperar hasta Navidad porque son fechas delicadas. Entonces, bueno, pues esperaron hasta Navidad y después de Navidad les dijo, no, me voy a quedar. Y se quedó viviendo allí durante 3 años. O sea, que tu madre adoptiva ocupó una casa que ya había vendido y no se las quiso dar a sus compradores, que es lo que les corresponde legalmente. Y no solo eso, sino que la echaron después de 3 años. 3 años de calvario para esas personas que invirtieron dinero para comprar esa casa. Y lo más importante es que trata de refugiarse y acogerse al concepto de haber acogido un niño para poder mantener esa casa que está ocupando. Sí. Que ahí es donde realmente creo que ligamos con este tema de qué preocupante es que se puedan hacer este tipo de adopciones ilegales y se puedan utilizar para el favor de alguien, no con el objetivo de dar una buena vida a un niño, sino de darse una buena vida ella misma. ¿Crees que usaba a los niños de pretexto para conseguir cosas? Sinceramente. Yo creo que sí. Yo es verdad que yo a esos niños nunca los conocí porque... Esos, en plural, o sea que después de ti hubieron más. Sí, a ver, yo he oído de manos de los compradores de la casa que conocí, porque claro, yo en aquel momento al saber que había más personas que estaban sufriendo por culpa de la que era mi madre adoptiva, me hizo sentir un poco, no culpable, pero sí un poco como, no sé, que corría por mí algún tipo de responsabilidad en ayudarles, ¿no? Pues me contaron que ellos sabían que ella estaba viviendo con 2 niños marroquíes que había acogido con el plan este de acogimiento de Marruecos. Ahora hablaremos de eso. Y bueno, pues llegó a oídos míos a través de ellos. Y sí es verdad que me contaron que los niños no estaban bien, que a muchos de ellos les gritaba, les pegaba y no les daba de comer. Entonces, pues... Una práctica que hizo también contigo. Sí. Bueno, un patrón. No he hablado de que no me diera de comer, pero efectivamente cuando muchas veces quería castigarme por haberme portado mal, me decía, bueno, pues no hago la compra. Y entonces no había ni que desayunar ni que cenar. Y gracias a que yo comía en el comedor del colegio, porque si no, no tendría que comer. Pobres niños, tanto tú, Miguel, como esos niños marroquíes que estaban desamparados. Y espero que en este momento estén bien, ya iremos a eso, porque tela. Pero claro, luego recuperó la casa y claro, ella, ¿qué hizo cuando recuperaron la casa los compradores? Cuando ya hubo una orden de desahucio, ella unos días antes de que la desahuciaran, cogió un par de cosas, cogió los niños o el niño, no sé cuántos habían en ese momento, y se fue a Cádiz. Y desde entonces no sabemos nada de ella. Yo y los compradores de la casa y otras personas afectadas por ella también avisamos a la policía de que se iba a escapar con el niño que llevaba semanas sin ir a clase, por lo menos uno de ellos. Y sabemos que se fue en barco a Cádiz y no sabemos nada más. Y la policía dijo que no podían hacer nada al respecto porque ya no entraba dentro de la jurisdicción de Canarias porque estaba yendo a Península. De traca. Después de eso no tiene ningún tipo de conocimiento de dónde está ahora mismo. No, la verdad es que realmente me gustaría saber que los niños están bien y a ser posible pues que se los quiten, pero no sé nada. ¿Y cómo ha sido que se ha podido hacer con esos niños? ¿Cuál ha sido el modus operandi que ha realizado? ¿Tienes alguna idea? No tengo idea de cómo se ha hecho con ellos, porque al fin y al cabo, para acoger a los niños, yo entiendo que a lo mejor te harán algún tipo como de entrevista o de test psicotécnico para ver si eres apto para tenerlos, pero
Si lo hizo, pues no sé cómo probó. Pero bueno, el caso es que no sé cómo ha llegado a ellos. A mí me han dicho que los niños los intentó adoptar, pero claro, los niños en acogida no se pueden adoptar, son en acogida, se tienen que devolver a sus padres. Y me consta que ha estado con ella muchísimo tiempo, entonces no lo sé. Pero sí descubrí a raíz de estos, el suceso de la ocupación de la casa, descubrí que también había estafado a una pareja de chicos que estaban intentando adoptar desde hacía mucho tiempo, sin éxito, porque es que les decían que siguieran esperando. Ella, mi madre adoptiva, habló con ellos para, digamos, como ayudarles supuestamente a adoptar un niño saharaui, tal y como lo hizo ella, según les contaba. Y les sacó muchísimo dinero, prometiéndoles, bueno, pues una adopción legal en Marruecos. Porque ella decía que era perteneciente a una ONG o algo parecido, algo así, ¿no? Como... Sí, no sé si les dijo que era embajadora del programa de adopciones de Marruecos o algo así, no lo tengo seguro, claro, ¿no? Pero bueno, les mintió de aquella manera, les sacó un montón de dinero, se los llevó a Marruecos y según me han contado ellos, pues de repente un día apareció con un niño en brazos, no sabían de dónde lo había sacado y estuvieron intentando volver a Canarias con el niño de muchas maneras sin éxito, porque no les dejaban pasar al avión con el niño. Y entonces un día vieron cómo dejó al niño en un pueblo, en un poblado, y se fue. Y pues se quedaron flipando cuando vieron que dejó al niño solo y simplemente se fue. ¿Y ellos no intentaron buscar al niño en el poblado de alguna manera? ¿O? Ellos estaban a su merced, entonces donde ella fuera pues tenían que ir con ella. Ya. O eso les hizo pensar, pero... Dejó a un niño marroquí, ¿no? Sí. Dejó esa mala madre, mala persona, demonio, dejó a un niño en un poblado. O sea, yo no sé qué habrá pasado con él, pero es una maldad, de una maldad absoluta. O sea, yo no... Tengo los pelos de punta ahora mismo. No entiendo cómo se puede ser así. Dejar a un niño desamparado ahí en un poblado. Es una locura. Pobre niño. Estamos ahora mismo que no... Miguel, no hay palabras para describir la maldad de esa persona que incluso, lo digo desde ya, engañó incluso al propio sistema, ¿no? Al propio sistema español y recibió subvenciones. Sí, bueno, lo último que sé de ella es que fue a Marruecos, a una... Lo puedo mirar, pero fue a Marruecos básicamente a dar una charla sobre, pues, a ver un segundo, fue al Foro Internacional de Inversión y Cooperación Cultural entre Marruecos y España, que es un foro, si no estoy equivocado, cofinanciado por el gobierno de Canarias, por el gobierno de España. Pues habló sobre la influencia de la lengua española en el dialecto hassaní, que supongo que será algún dialecto de Marruecos. Pero bueno, que sí, que supongo que habrá recibido algún tipo como de compensación por haber hecho eso. Obviamente, y pagado de nuestros impuestos, de lo que nosotros trabajamos todos los días. Es increíble. Yo también entiendo que si como gobierno no entiendes que esa persona puede haber hecho algún tipo de delito, te encuentras como en un sinsentido, ¿no? Que al final Sí, no saben qué tipo de acto, investigar. qué investigación pueden hacerle, es complejo. Y después de haber tenido tantos problemas judiciales, ¿no? Sí. Y después de haber contado gran parte de tu historia, ¿cómo consideras que ha repercutido? Ya nos has contado que con una depresión gigante, que has tenido que emigrar, ¿cuál es tu estado actual? Bueno, ahora mismo pues me encuentro bien. Sí es verdad que tengo más dificultades que a lo mejor el resto de personas, porque yo, por ejemplo, me quedo sin trabajo, sin dinero y no tengo casa donde ir. Yo no puedo decir, venga, pues voy a casa de mis padres hasta que encuentre algo, así ahorro.
Entonces yo, por ejemplo, no he podido estudiar porque tuve que dejar los estudios para ponerme a trabajar. Y pues no puedo volver a casa de mis padres. No sé, tengo algunas dificultades extras que pienso que a lo mejor otras personas no tendrían. Y ahora mismo, en el sentido de, ¿crees que se te ha arrebatado la vida? Que se me ha arrebatado la vida. Sí. La vida que podías haber tenido y... Mm, Pues de algún modo sí, pero también es verdad que yo he sabido labrarme mi vida. Y lo que yo tengo ahora es porque yo me lo he currado, yo me lo he trabajado y yo lo he conseguido de mi manera. Es verdad que hubiese estado genial haber podido tener ese apoyo extra que tienes cuando tienes el apoyo de tu familia. Y pues por ejemplo, podría no haberme visto en la calle, podría haberme visto sin problemas de dinero, pero al fin y al cabo, si estoy donde estoy es porque lo he logrado yo y al fin y al cabo lo que he pasado me ha hecho más fuerte. Entonces, tampoco es que me sienta muy mal por haber vivido de esa manera. Y poco se habla, pero de hecho no ha salido el nombre, ni siquiera. Pero, ¿y tu padre biológico? Bueno, mi padre biológico y mi padre adoptivo, digamos como que ninguno de los dos están en el mapa. Mi padre biológico, se supone que cuando mi madre tenía 13 años y se quedó embarazada, él era mucho mayor. Y bueno, pues no sé si a lo mejor porque era mayor, desapareció del mapa, ¿no? Pero él como que nunca ha estado. De hecho, incluso yo le pregunté a mi madre biológica cuando todavía me hablaba con ella al respecto de él y me dijo que sinceramente no me interesaba conocerlo porque estaba metido en temas de drogas y cosas muy chungas y digo, bueno, pues si me lo dices tú, te creo. Y después mi padre adoptivo, él se divorció de mi madre cuando yo tenía 5 años y la verdad es que no lo culpo porque siendo como es ella, de hecho, tú lo ves hoy en día a él y él lo ha pasado muy mal. Él está destrozado, él tiene una depresión horrible y él no se ha podido recuperar en 25 años y está muy mal. Porque incluso ella le maltrató, incluso físicamente. A ver, yo no me acuerdo si físicamente, pero sí es verdad que psicológicamente le hizo polvo. O sea, básicamente era un constante pedirle a él de mudarnos de casa, mudarnos de un sitio a otro. Nosotros de pequeño, es verdad que yo no me acuerdo, pero sí él me ha contado, porque yo es que de hecho incluso contacté con él ahora, hace unos poquitos años, y me contó que no parábamos de mudarnos porque a ella le apetecía. Dejaba de gustarle un sitio, nos mudábamos a otro. Y así constantemente. Entonces, sé que para él supuso una carga económica y mental muy grande. Y bueno, pues supongo que también le haría más cosas, pero no conozco del todo la historia. Wow. He de decir a los espectadores que este podcast iba a ser anónimo, ¿vale? Porque él no quería, él quería preservar su anonimato, pero el acto que estás haciendo de dar la cara aquí hoy, y además fue en el último casi segundo, dijiste, venga, va, lo voy a hacer con mi cara, para nosotros fue una sorpresa. Creo que cuando esto se vea, incluso con el paso del tiempo, en 10 años, todo el mundo va a saber que este problema existe, que no estamos locos los que decimos que los niños lo están pasando mal, que a los niños no se les toca y que ya basta de tonterías. Y se ha intentado silenciar de muchas maneras todo este tema. Gente manipuladora que no le interesa que esto se sepa. Y tú has tenido la valentía de mostrar tu cara aquí, has sido un guerrero absoluto y para mí solo cabe el aplauso. Así que a todo el mundo, los espectadores, a quien se le ocurra juzgar a esta persona en mi canal, la va a tener conmigo. Porque lo que no se puede hacer es juzgar a esta persona por el simplemente hecho de sentir, de ser quien eres. Una persona con un corazón increíble, a mí me da igual
todo lo que tu orientación sexual, tu color de pelo, que si eres rubio, que si eres moreno, eres una excelente persona, eres un ángel caído del cielo y jamás tienes que arrepentirte de quién eres, porque eres un ángel. Bueno, gracias. No sé, hay que admitir que ha sido sorprendente el hecho de que hayas optado a hacer esta entrevista así. Y creo que sería interesante para las personas que puedan haberse visto en la misma situación o que de repente hay muchos más casos de niños que fueron secuestrados o que fueron llevados a otras familias y a los que les impusieron otros apellidos y otras culturas. Y desde tu punto, desde tu experiencia, creo que sería interesante que le dieras un mensaje y que nos explicaras cómo podría ser más sencillo para ese tipo de personas llegar a contactar con sus familias o a desarrollar su vida. Espera, porque esta pregunta me pilló desprevenido. No pasa nada. Realmente es que yo no lo he tenido fácil. Tampoco es que yo pueda dar muchos consejos sobre dónde ir, a dónde acudir, qué hacer, pero sí es verdad que yo, por ejemplo, a mi madre biológica la encontré yo porque busqué mar y tierra, ¿no? Y la encontré, ¿no? Entonces, quizá a lo mejor decirles que no duden en buscar, en preguntar a personas sobre sus padres biológicos, sobre su historia, y de moverse y buscar sus orígenes, porque solo así pueden encontrarlos. Y encontrar el amor, por ejemplo, ya no hablo de pareja porque muchas veces, pero el amor de un padre, una madre, ¿crees que se puede, bueno, según tu experiencia, sustituir de alguna manera o tener algo ahí? Lo digo por esas personas que no tienen esos padres, esas madres y demás, que se encuentran en esa situación. Hay una frase que a mí no me gusta nada y es la de familia solo hay una o madre solo hay una, cuídala. Y claro, creo que tengo derecho a decir que esa frase no me gusta nada porque, bueno, pues realmente hay una, pero vaya con la una, ¿no? Entonces yo pienso que familia no es la que uno tiene, sino la que uno se crea. Y uno puede buscar una familia en sus amigos. Y bueno, pues simplemente eso, apoyarse en sus amigos y ellos estarán ahí para ustedes y bueno, pues eso. O sea, es que uno puede crearse su propia familia. No tiene por qué ser sus padres. La familia no tiene que ser de sangre, ¿no? No sé si quieres decir algo más, Miguel Ángel, sobre todo, incluso decir algo que te haya pasado anteriormente, da igual que sea temporal y demás. No, bueno, a ver, yo realmente lo único que sí es verdad que quisiera conseguir con este podcast o con esta entrevista, ¿no? Es, pues, lograr recuperar mi identidad, porque al fin y al cabo, yo llevo queriendo recuperar mis apellidos desde 2016. Es verdad que, bueno, la primera vez pues me lo denegaron, se volvió a intentar en 2019, pero ya han pasado 6 años. Entonces... Bueno, llevas casi una década queriendo conseguir tu identidad. Entonces, claro, yo me pregunto que realmente qué más debo hacer para recuperar mi identidad si al fin y al cabo es algo como que me han arrebatado, incluso de manera ilegal. No debería ser tan complicado poder recuperar los apellidos que biológicamente son míos. Y pues eso es lo único que así yo pido, digamos, ¿no? Yo quisiera recuperar los apellidos y recuperar mi identidad, la que yo siento que me fue arrebatada. Y de resto, pues bueno, que no sé. Realmente uno puede llegar a poner en duda pues todo el sistema. A ver, no todo el sistema, pero gran parte del sistema judicial, si realmente hay personas como esta que se siguen saliendo con la suya, con una y con muchísimas cosas. Entonces, pues,
no sé, quizá deban de ponerse las pilas un poco en ese sentido. Sí, porque esa persona está ahora mismo en paradero, aparentemente en la península, haciendo lo que quiere con dos chicos, dos niños o uno marroquí y que están desamparados, que no les dejan ni vivir, ni se les castiga con no comer. Es asombroso. Entonces, justicia, por favor, soluciona esto. Primero, dale sus apellidos, dale su identidad, que se lo merece, es una persona extraordinaria. Y segundo, quítale a esa persona, porque no es una madre, no es una madre, a esos niños y o sea, a justicia. A justicia. Y sobre todo los niños esos que por favor se los arrebaten y esos niños no se merecen pasar por lo que yo pasé. Entonces sí, que se haga justicia también por los niños. Ya por último, no sé si quieres incluso, si te está viendo, no hace falta que contestes, podemos cortar esta parte. No sé si quieres decirle algo a tu madre biológica. ¿Biológica o Sí, adoptiva? biológica. Porque sabemos que la adoptiva pues no quiere saber nada y yo lo respeto y creo que haces bien. Pero no sé si quieres decirle la oportunidad de decirle algo a tu madre biológica. No sé, la verdad. Yo es que cuando la conocí, como parecía mucho más enfocada en lo que ponía en mi DNI o mis papeles, que en conocerme a mí como persona, pues siento como que realmente yo ni le iba ni le venía. O sea, realmente yo le daba igual. Y yo a ella tampoco es que la conociera, así que no significaba mucho para mí. Es verdad que yo, por ejemplo, cuando a mí me echó a la calle, lloviendo a cántaros, con 18, con todas mis maletas, dije, mira, esta no es una prioridad para mí. Y aunque realmente hoy en día no quiera saber nada de ella, porque realmente es que no me nace, no descarto que a lo mejor en un futuro pues sí quiera conocerla, no lo sé. Pero ahora mismo pues no hay nada que le quiera decir o no hay nada que se me ocurra que quiera decirle. Y ya para terminar, al mundo, ¿qué le dices? A todos los que vean este podcast. Pues no lo sé. Quizá a lo mejor que deberíamos de centrarnos más en querernos como personas, y menos por lo que hayamos hecho o quien nos guste, lo que hagamos en casa. Realmente somos mucho más que lo que nos define en términos de sexualidad, en términos de experiencia laboral, en términos de lo que hayas vivido. Somos personas y todas las personas se merecen que se les conozca, que se les ame por quien son y no porque las etiquetas que lleven. Pienso que es importante. Pues muy bonito, Miguel. Gracias por venir aquí. Reivindicar por último sus apellidos, por favor, dénselos. Sé que se va a ver este podcast, dénselos ya. Miguel, no sé si quieres decir algo más. No, esto ya estaría. Pues, oye, gracias, crack, Gracias. Eres un ángel, te lo dije, ¿vale? Bueno, Señor, gracias.